Cuando vos decís, bueno, escenario 2030, 19 mil millones de dólares, un escenario base de superávit de la balanza comercial de energía. Trayéndolo para acá, 2026, 2027, ¿qué estás viendo ahí, digamos? La proyección para el año que viene y para el 2026 nos da mucho más baja de lo que anduvo circulando en medios los últimos días. Digo, a nosotros lo que nos está dando es entre 7.500 y 8.000 millones de dólares el año que viene de superávit en el escenario base, que parece poco, pero es un crecimiento muy grande porque este año vamos a cerrar en 5.300, digo, con lo cual es un muy buen escenario. Y nos da casi 10.000 millones de dólares manteniéndose la tendencia en 2026 de superávit de balanza comercial. Hay un impacto que es, vos tenés un crecimiento fuerte de las Expo, pero también tenés cierta recuperación en el precio de importación del GNL, algo de recuperación en la importación de gasoil. Las IMPO el año que viene no van a bajar tan sustantivamente como bajaron este año, y eso nos termina dando es una cuenta en torno a 7.500, 8.000 el año que viene y cerca de 10.000 el año 2026. ¿Hay alguna decisión que tengas que tomar ahora para lograr ese escenario? O sea, ¿hay alguna decisión pendiente o ya está todo lanzado? Digo, en materia de obras, en materia de programas, en materia de proyectos, ¿o hay alguna decisión que tengas pendiente para poder llegar a ese escenario de 10.000 millones de dólares de superávit en 2026? Está todo lanzado, la pregunta es que se mantenga el status quo actual medianamente inalterado. ¿Qué proyecto ves ahí? Centralmente que no volvamos a un desacople fuerte del precio del crudo local respecto al vigente en el mercado internacional y que haya un precio local en línea con el internacional, y centralmente una macro que ayude a viabilizar e ir incrementando inversiones a lo largo de los próximos 2 años. Porque vos saltaste, digo, los últimos 3 meses estás conectando casi 30 y pico, 40 pozos por mes. En el promedio del último año conectaste poco, ahora para llegar a esos valores vas a tener que ir metiendo mayor cantidad de pozos a lo largo de los próximos 2 años, donde se sale un interrogante que es, vas a tener capacidad de transporte disponible, ¿no? Digo, el ingreso del dual en marzo lo que va a permitir es tener un caño con la posibilidad de irlo llenando por 2 años. Hay que recordar que la producción de petróleo y de gas onshore que no sea para la exportación no está dentro del RIGI, por lo tanto se requiere que la macro continúe en línea con lo que está ocurriendo hoy, que no haya restricciones para poder recibir los dólares de la exportación, ¿no es cierto? Y sí, la obra de infraestructura, que es duplicar el programa de Oldelval, ya está... Va a terminar en principio, no creo que pase nada a mediados del año que viene, por lo tanto esos números de Nico para 26-27 son, a mi gusto, posibles de obtener. ¿Cuán consistente ves la macroeconomía pensando en que vos vas a tener la necesidad de invertir 30% más en dólares todos los años de acá a 2030 para llegar a ese número que planteó Nico Orseo? A ver, 2 o 3 cosas, digo. Los economistas hacemos al revés. Tratamos de ver cuál es la disponibilidad de dólares que tenés para ver qué pasa con la macroeconomía. Así piensa el macroeconomista. Un poco, pero y de alguna forma estás gastando a cuenta. De hecho, hay proyecciones en el mercado que hablan en 2030, 30.000 millones de dólares, que es un campo adicional, te dicen. La verdad es que hoy estás entrando en una zona donde el programa económico, que inicialmente te decían el orden macroeconómico es el superávit fiscal y el superávit externo, hoy lo que estás viendo en un contexto donde el dólar se te empezó a trazar como contracara de una tasa de inflación que fue sistemáticamente por arriba del crawl, adrede, ¿no? Digamos, buscando anclar la inflación sí, con el tipo de cambio, y en un contexto donde el gobierno, para tratar de poner la inflación en régimen, en el lugar donde la quiere poner, está empezando a abrir la economía. Pensá que cuando vos saliste ¿no? El inicio del programa era de evaluación, un tipo de cambio muy alto con una economía más cerrada, impuesto país, pago en cuotas de importaciones, cerraste la economía. Hoy estás atrasando el tipo de cambio y abriendo la economía, lo cual te genera un aumento en la demanda de importaciones estructural de la economía adicional. Digo. La pregunta es, pues el gobierno te decía antes, superávit, el orden macroeconómico es superávit fiscal, superávit externo, y hoy lo que te dice es el orden macroeconómico es superávit fiscal, y la pregunta que se hacen es, ¿no podés financiar un desequilibrio de cuenta corriente de 2 puntos? Y ahí la verdad es que tenés un tema, digamos, de balance de pagos. Si vos mirás estructuralmente la Argentina, nunca pudo financiar durante mucho tiempo un déficit de cuenta corriente de balance de pagos. No es Australia. Digo, Australia vos mirás hace 40 años, sí, tiene déficit de cuenta corriente, y la verdad es que pensá que las utilidades van por la cuenta corriente y se reinvierten por la cuenta capital. O sea, las empresas ganan plata y la reinvierten en el país, con Exacto. Lo cual en principio los dólares no salen de la economía. Bueno, en Argentina esa dinámica se te sostiene cuando tenés cepo, cuando no, y obligás a las empresas a reinvertir el flujo de caja. Cuando no tenés cepo, digo, las empresas de alguna forma buscan salir. Digo, de hecho, hoy tenés todavía utilidades reprimidas